Amén. Sean todos bendecidos hoy en el poderoso y glorioso nombre del Señor Jesucristo. Iglesia Lluvia de Vida de Nazaret, una iglesia que profesa la santidad, una iglesia que no solamente la profesa, sino que tenemos un lema maravilloso, el cual es llamados a santidad, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Usted y yo necesitamos caminar en santidad. Usted no solamente debe quedarse con ese favor y ese regalo maravilloso que ya Dios le dio, que es la salvación desde el primer momento que creyó. Usted debe caminar hacia la entera santificación. Usted debe caminar hacia el bautismo y a la llenura del Espíritu Santo. Usted debe moverse, caminar en fe, para que sea arrancado totalmente dentro de usted cualquier clase de pecado original, por original y viejo que sea, debe ser arrancado dentro de usted. Usted necesita la fuerza que solamente le puede dar el Espíritu Santo de Dios a su vida para poder enfrentar este mundo. Predicábamos el mensaje pasado, entonces ya que se acuerda de colocarnos las armaduras de Dios. Usted necesita vestir toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Usted necesita ponerse el escudo de la fe para poder resistir todos los dardos del maligno. Usted necesita tener la coraza que lo va a proteger. Usted necesita tener los pies, el calzado que se las prestó del Evangelio para poder compartir las buenas nuevas de salvación. Usted necesita tener el cinto, amarrados calzones, ese pantalón, hermano, con la verdad de Jesús. Debe cargar el yelmo de la salvación. Eso es que lo identifica a usted como hijo, como hija de Dios, redimido por su sangre carmesí, con valentía, con orgullo, porque la palabra de Dios dice que solamente los valientes arrebatarán el reino. Esto no es de cobardes, hermano, esto es de valientes, de esforzados. El Dios del cielo le decía hace miles de años a Josué, allá en el capítulo 1, verso 8 en adelante: mira que te mando, que te esfuerces, que seas que cobarde, no, que seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Él tenía una tierra que conquistar. Él tenía una promesa que era la tierra prometida. Él le había entregado una tierra prometida en sus manos, pero ahora él tenía que conquistarla. Usted tiene que conquistar cosas en su vida, mi hermano. Usted no puede esperar que el Dios del cielo que le entregó la promesa lo haga por usted. No, usted debe tomar acción, debe ir a la conquista. ¿Qué necesita conquistar en su vida? ¿Cuál es el problema que lo detiene? ¿Qué es lo que usted necesita conquistar? El tiempo, la pereza, la falta de lectura de la palabra, la falta de oración, la falta de compromiso. Usted sabe que necesita conquistar en su vida. Necesito conquistar muchas cosas. El Señor me entregó un ministerio, me entregó un llamado. Ahora porque no es mío. Yo tengo que ir y caminar en fe, en valentía. Un día me dijo por allá en el año 2018, en diciembre, 3 veces: Gami, Señor, ¿dónde es eso? ¿Dónde queda? Y vamos a ver. Y empecé a caminar en fe. Y hoy tengo unos cuantos amigos en esta casa, hermanos, hijos de Dios, hijas de Dios. Porque un día le creía a Dios, no había nada. A los que no saben el testimonio corto, un segundo le digo. Un día me dijo en el 2018: de gracias por la iglesia en Gandhi, y de gracias por su casa en Gandhi. No llegaba ni a traerla. Yo le dije: ¿cuál iglesia, papá? ¿Cuál casa, papá? Y en diciembre del 2019 estaba hecho. Había congregación y había techo en donde vivir. ¿Quién lo hizo? Él lo hizo. Ahí la gloria, hermano. A Él la honra, la alabanza y la oración. Si quiere escuchar más de este predicador, ya le he dicho, invítenme a comer, hermano, y ahí le cuento más historias. Pero hoy vamos a la palabra de Dios, que es lo que verdaderamente importa. Romanos capítulo 7, vaya conmigo. Romanos capítulo 7, verso 19 al 20, por reverencia a la palabra de Dios, le invito a que se ponga sobre sus pies. Cuando estén aquí, dicen amén. ¿Romanos qué? Perdón. Romanos capítulo 7.
versos 19 y 20. Mire lo que dice las Sagradas Escrituras en el nombre poderoso y glorioso del Señor Jesucristo. Porque no hago el bien que quiero, sino que dice en el verso 19, sino el mal que no quiero, eso hago. Verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado mora en mí. Incline su rostro por una vez más. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que esta semilla, que es tu santa, maravillosa, bendita y eterna palabra, haga eco, haga rema en mi corazón y haga lo que tiene que hacer en mi vida. Y que produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y que cuando salga de esta casa, jamás me vaya como entré, sino que me vaya lleno de tu palabra. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Puede tomar asiento, mi amado. Porque no hago el bien que quiero. Dígale que está a su lado. Mire al que está a su lado. Ahí con confianza. Le va a decir al de la derecha y le va a decir al de la izquierda. A veces hago lo que no quiero hacer. Dígale, no tenga pena. A veces hago lo que no quiero hacer. A veces hago lo que no quiero hacer. Y mis lágrimas corren cuando pido perdón. Mi amor, yo no quería hacer eso. ¿Ustedes se acuerdan de la serie esa, El Chapulín y el Chavo? Se me chispoteó, ¿se acuerdan? Se me chispoteó. No lo quiero hacer, pero lo hago. ¿Cómo puede ser posible que hay cosas que yo no quiero decir? No las quiero hacer y las hago. Y después, como soy hijo, hija de Dios, que tengo temor puesto por Él en mi corazón, porque su Espíritu Santo vive en mí, y lágrimas comienzan a correr. No puedo dormir. Tengo que ir a la presencia de Dios y exponer mi causa. Y decirle, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Hoy esta carne, Señor, la cual no he podido dominar. De esta carne no he podido conquistar. Josué tenía una tierra prometida por conquistar. Usted tiene un pedazo de carne llamado cuerpo por conquistar. Usted tiene un alma que conquistar, porque usted es su pensamiento. Ese gran yo, arránquelo de usted. En Lluvia de Vida le vamos a predicar. Usted una y otra vez renuncia al trono de su corazón, a ese trono llamado Panchito, Panchita. Renuncie y entrone a Jesús dentro de usted. Esa alma no lo puede controlar. Esa alma son sus deseos, sus pensamientos, su manera de pensar, en lo que usted dice que cree. Pero si lo que usted dice que cree es de acuerdo a la palabra, está bien. Pero lo que vale dentro de usted es el Espíritu Santo de Dios morando en usted. Es el que debe ser la luz, el camino en su vida. Es el que lo guía por la senda de justicia por amor de su nombre. Amén. Él es el que lo llevará de la mano, el Espíritu Santo, y lo meterá en el cielo. Por cuanto usted ha creído en Él, el dador de la vida. Pero usted necesita caminar en esa verdad del Hijo de Dios, mi amado, mi amada. Usted necesita caminar en esa fe poderosa del Hijo de Dios. En este contexto, el apóstol San Pablo está explorando la relación que hay entre la ley y el pecado. Porque todo mensaje predicado debe tener un contexto. Yo debo llevarlo a la razón por qué se predicó. Romanos capítulo 7. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el trasfondo que hay en este mensaje? Él está haciendo una relación, una síntesis entre la ley y el pecado. Pablo se describe a sí mismo como vendido al pecado. Él reconoce que no puede hacer el bien por sí mismo. Hermano, ¿quién le enseña a un niño a hacer el mal? Nadie, sino que el mal mora en él. Usted a un niño tiene que enseñarle a hacer el bien, porque por naturaleza vamos a hacer lo malo. La palabra de Dios es clara, dice que el corazón del muchacho, ese era un verso que mi viejo que está en la presencia de Dios me lo enseñó muchas veces. Me decía,
el alma, el corazón del muchacho se inclina continuamente a mal. Y la disciplina, la vara es para la corrección, no para la destrucción. Por eso tenemos hoy cantidad de hombres y mujeres sin corrección. Aquellos hombres sin una estructura de padre y de madre. Aquellos hombres y mujeres sin corrección, hoy son los que llenan las cárceles. Hoy son los que llenan los lugares de perdición. Hoy los que están haciendo lo malo delante de Dios porque no hubo una vara de corrección. Y no es la vara al azote. Porque cada vez que usted escucha la palabra vara, cree que estoy mandando a un padre de familia a flagelar a su hijo, a azotarlo, a darle contra las paredes. ¡No! La corrección es estar ahí en el proceso. Es ser la luz en la casa. Es para amarrarse los pantalones de hombre y ser el sacerdote en su hogar. Enviar a su familia por la senda de justicia, por amor al nombre del Señor, y decirle al hijo, a la hija, esto no está bien delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque usted fue puesto por luz en su casa, no por tinieblas de oscuridad. Yo debo ser luz a donde quiera que esté. Mi casa debe oír el consejo de Dios a través de mí, no a través de otro. Yo debo ser un testimonio vivo, andante y rodante. Yo no puedo ser el rey de los hipócritas. Oh, sí, me disfrazo de santito el domingo y llego a la casa y acabo con mi esposa y con mis hijos. Vengo aquí a recibir palabras de bendición. Vengo a aprender la instrucción de Dios y en la casa voy a maldecir a mi familia. No. Yo debo ser el mismo aquí, allá y acullá. A donde yo vaya, la presencia de Dios irá conmigo. Yo debo ser el mismo, así como Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y si Él mora en mí, las cosas de Él hago yo. Amén. Porque ya no vivo yo, sino que Él vive dentro de mí por el poder de su Espíritu. Amén. No soy yo, es Él. Esa esperanza de gloria viviendo dentro de mí. Pablo explica que los que están en Cristo han sido liberados de la obligación de seguir la ley mosaica, la ley de Moisés. Pablo reconoce que la ley lo ayudó a reconocer y a comprender su pecado, pero eso no lo hizo más santo. Ejemplo, usted es un niño. ¿Cómo le explica a un niño que no debe meter las manos en el fuego porque se va a quemar? Debe haber una ley en la casa. Hijo, no toca la estufa. Hijo, no tocas el horno. Hijo, hija, no toques la electricidad. Hijo, hija, hay una instrucción de una ley en tu casa. Y ese niño no va a entender sino con corrección. Debes gritarle, debes palmearle, debes meterlo al cuarto. Debes corregirlo, castigándolo, quitándole, no sé, los videojuegos, la tablet, metiéndolo al cuarto. Pero debes hacer algo para corregir a tu hijo, si no, se te puede morir. No puedes permitir que tu hijo meta las manos en la licuadora, como un niño en mi país que perdió todas sus manos. Debe haber corrección, disciplina, y tú la vas a enseñar. Y el niño en el momento no entiende. El niño no entiende lo que tú le dices. Él lo único que entiende es que si no obedece va a haber una consecuencia. Lo van a corregir. Y eso es la ley en el Antiguo Testamento. Es una enseñanza para los que éramos niños que ni siquiera llegábamos a leche espiritual. Para que entendiéramos que no debíamos matar. Que no debíamos dormir con la mujer del prójimo. Que no debíamos blasfemar el nombre de Dios en vano. Que debíamos sacar un día para honrar, bendecir y santificar su nombre. Pero todo eso nos estaba enseñando nuestro Padre Celestial a través de Moisés como a unos niños. Y eso nos sirvió, esa ley, para comprender que estábamos equivocados. Pero ya viene algo mejor que la gracia. Pablo se dio cuenta de que es un esclavo de su propia pecaminosidad y que necesita ser liberado por Dios a través de Jesús. Hermano, cuando nosotros cantábamos ahorita, ya no soy esclavo del temor, ahora soy un hijo de Dios, como cantaba mi hermano Julio Melgar, que ya está en su presencia.
¿Qué éramos nosotros cuando estábamos atrapados en las drogas? Cuando estábamos atrapados en el licor. Cuando estábamos atrapados en una relación ilícita. Estábamos en una cárcel. No teníamos libertad. Pero ahora ha venido Jesús a traernos libertad. Él dice en su palabra: y conoceréis la verdad. La verdad os hará libres. Libres. Pablo insiste en que la ley es santa, justa y buena, y que fue un regalo de Dios para el pueblo de Israel en aquella época. ¿Por qué? Ese pueblo vivió 430 años en la oscuridad. Y usted va a decir: ¿por qué oscuridad si tenían luz? No, vivían en oscuridad. Vivían en una oscuridad espiritual. No había voz de Dios en Israel. Más de 400 años cautivos, presos. Mire esto. Trabajaban de gratis para Faraón. Él los martirizaba. Según él les daba la comida y el techo. Mentira del diablo. Los tenía esclavizados. Como ha tenido el diablo esclavizado a millones hoy, los tiene hoy en el mundo. Le da un plato de lentejas. Le da una media casa ahí que debe a 30 años, que es una cárcel. Porque si su casa no está paga y la debe a 30 años, no es suya. Es una cárcel. Tiene que pagar la cuota. Si no la paga, se la quitan. Es una cárcel. Ese carro tan bonito que usted me ve por ahí que ando, es un enemigo. Es una cárcel. Y como el pastor que se metió, sí, que tocó, no había más. Porque necesitamos al menos un carro bueno en nuestro hogar, que nos dejara varados. Y me metí en una cárcel ahí de $20,000. Oré por mí para que no dejara ir de esa cárcel. Pero es una cárcel. ¿En cuántas cárceles no nos metemos nosotros día tras día? Ese pueblo durante 400 años, en colombiano decimos, estuvo encanado, privado de la libertad. No podía ir donde quería. ¿Cuántas veces usted estuvo en una cárcel? Y usted quería salir y no podía. Estaba atrapado por ese, perdóname Señor, por ese miserable que tenía atada mujer. Por esa mujer perversa, como Jezabel, que no te dejaba salir ni a la puerta, que te martirizaba, que golpeaba tu alma, tu corazón, que destruyó tu vida, tus sentimientos, que te lastimó. Y estabas en una cárcel impotente que no podías salir porque dependías de ese hombre, de esa mujer. Estabas en una cárcel. Así estaba el pueblo de Israel por 400 años, amados, en una cárcel. Usted cuando está en una cárcel, sus sueños, sus anhelos, después de tantos años de estar privado de la libertad, se mueren. Usted deja de soñar. Usted se vuelve en un robot, en un autómata, sabiendo que es un esclavo. Por eso Jesús vino, para que usted tenga vida y la tenga en abundancia y sea libre en él. Amén. El pueblo estaba ahí preso, como hemos estado muchas veces presos en alguna cosa. Pero un día Dios levantó una voz, un hombre llamado Moisés. Su voz empezó a oírse, y esa maravillosa voz de Dios en aquel varón comenzó a traer esperanza, comenzó a traer sueños de libertad. Comenzaron a imaginarse en una tierra prometida, en una tierra lejos de esas cadenas, en una tierra lejos de ese dolor, en una tierra lejos de esa maldad, en una tierra que tenía libertad, donde podían caminar, correr, ser libres. En esa cárcel que vivían a unos niños varones recién nacidos, le mataban, los echaban al río, hermano, para hacer alimento a los cocodrilos. Por eso se llama Moisés, porque fue sacado de las aguas. En esa cárcel, el príncipe de las tinieblas ha tenido muchas veces al pueblo. Pero para esto está la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, para decirle que las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán en contra de la iglesia de Cristo, que fue comprada con precio y con precio de sangre en la cruz del Calvario. Jamás podrá prevalecer. Él vino a salvarnos, Él vino a libertarnos, Él vino a enseñarnos cómo debemos caminar en Él.
Es el versículo 1 del mismo capítulo 7. Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Les da un ejemplo. Una mujer que se casa y se une a su marido mientras él viva, está bajo la ley de ese marido. Pero cuando él muere, las leyes, los acuerdos que tenía en ese matrimonio con ese marido ya no aplican. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casa con otro hombre. Pero si el esposo se muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio. Hoy han agarrado, perdónenme la palabra, yo sé que esto va a tocar fibras en algún lugar del mundo. Han agarrado de recocha, hermano, decimos en colombiano. Han agarrado de debate el matrimonio. Que yo me puedo casar 10 y 20 veces. No, hermano. Yo sé que hay cosas difíciles que no se pueden aceptar. Sé que muchas mujeres y hombres han sufrido y que tienen que quedar solos por la traición, por los maltratos. Y hay que voltear esa página. Pero el diseño de Dios es que las parejas se unan en santo matrimonio hasta la muerte. La iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, no le puede predicar algo diferente. Alguien me preguntaba el otro día, pastor, yo no creo, un hermano no cree en su ministerio, que es bivocacional. Yo tampoco creo. Mire esto, como así, pastor, ¿usted por qué se contradice? Sí. Yo voy a tocar fibras por ahí en algún lugar. A mí me toca aquí ir a trabajar de lunes a sábado, hermano. ¿Por qué? Porque no hay recursos para el sostenimiento. Pero ese no es el diseño del hombre ni la mujer de Dios. El diseño del hombre de Dios es que sea sostenido por la gracia, por el pueblo de Dios. La palabra le dice que el que predica el evangelio, viva del evangelio. A Pablo le tocó una iglesia por allá en Corinto. Le tuvo que trabajar a él como por 2 años, porque no había. Y nosotros los predicadores eso lo entendemos. Que nos toca que darle, le vamos a dar. Pero el diseño de Dios es que el hombre de Dios esté metido 100% en el negocio del Padre. Yo aprovecho por aquí y le pido perdón a todos los hermanos y hermanas que alguna vez no les puedo visitar. Que no puedo ir con mi esposa a darle vuelta. No porque no lo quiera hacer, sino porque estoy imposibilitado. Eso no es algo fácil de decir, ni menos por aquí. Es porque hay que salir a golpear, hay que salir a chambear, dicen, hay que salir a trabajar. Y no alcanza el tiempo. Pero estamos clamando a Dios para que ese tiempo se dé, para que podamos caminar en ese maravilloso mover que trae el Espíritu Santo de Dios. Otro hermano me preguntaba, pastor, ¿por qué no me da una gran ofrenda por la red? Alguien de la red que por ahí nos manda un mensajito pidiendo ayuda. Yo le digo, hermano, llevamos 6 años predicando por las redes sociales. Se lo digo, hemos recibido 0 ofrenda en 6 años. Y si alguien me escucha en algún rincón del mundo, le prometo que todo lo que algún día compartan por esa red, vamos a compartir de ahí la bendición con los hermanos necesitados alrededor del mundo. Amén. Pero eso no nos va a detener. Tenemos que seguir compartiendo y predicando este precioso mensaje del evangelio, del reino, de la gracia de Dios. Y dice el verso 4, por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. Mire esto. Y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado podemos producir una cosecha buena de acciones para Dios. ¿Qué quiere ver Dios de nosotros? Fruto. Si usted murió juntamente con Él a esa vieja naturaleza, Cristo se hizo maldición por usted y por mí. Cristo derramó su última gota de sangre en la cruz del Calvario porque era necesario cumplir
toda la ley y los profetas, para que usted y yo tengamos la esperanza de vida eterna, de una vida nueva, de disfrutar de su gracia. Si no hubiera Cristo entregado hasta su última gota de sangre en la cruz, usted y yo estaríamos bajo la ley. Pero hoy somos libres en Él. Gracias a ese regalo maravilloso. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros. La ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevan a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella. Ya no estábamos presos en ese poder del pecado y de la muerte. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo, que consistía en obedecer letra y ley, sino ahora mediante de un nuevo vivir y de vivir en el Espíritu Santo. La ley de Dios revela, hermanos, nuestro pecado. Ahora bien, ¿acaso dice el apóstol ahí en el verso 7? ¿Acaso yo estoy sugiriendo que la ley es pecaminosa? Pregunta él. No, de ninguna manera. De hecho, la ley fue la que me mostró el pecado, lo que le explicaba yo acerca del niño. El niño no sabía que no podía tocar el fuego, pero el papá y la mamá le dieron una instrucción para que no se quemara. El niño y la niña no sabían que si metía la mano a la licuadora se destruía su mano, pero los papás le enseñaron. Eso fue la ley en aquel tiempo. Una enseñanza, una preparación para que supiéramos qué es el pecado y que no debíamos transgredirlo. Yo nunca, dice el apóstol, hubiera sabido qué es codiciar, que codiciar es malo, si la ley no me hubiera enseñado no codicies. Pablo aclara que él no cree que la ley sea pecaminosa. En cambio, es la forma en que Dios le revela a los seres humanos que somos pecadores, ya que nos muestra que el pecado revela el deseo que hay escondido en medio de nosotros de una manera clara y específica. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. ¿Y cómo es esto? Hay un ejemplo maravilloso que me llamó muchísimo la atención en este estudio bíblico. Uno de esos ejemplos es la historia americana. Sabemos que cuando se constituyó este país, hubieron leyes, hubieron enmiendas, de las que hoy, después de 200 años, se siguen hablando. Pero, aún en la época de la prohibición, ¿han escuchado esto? Se prohibía el beber el alcohol. Y Al Capone fue uno de los más millonarios que hubo, contrabandeando alcohol a diestra y siniestra de la nación americana. Había una ley que prohibía el alcohol, pero igual se lo tomaban, igual lo contrabandeaban. Había un lugar aquí en este país, un hotel maravilloso, hermano, al lado de la playa, al lado del mar, y había un letrerito que decía allí: por favor, no pesque de balcón. Mire esto. ¿Y usted qué cree usted que hacían los residentes? Todo el mundo quería violar esa ley y dárselas de muy astuto, de muy inteligente. Todo el mundo no ponía la vara, pero tiraba el hilo invisible a ver qué jalaba. Pero el gerente vio que no pudo más con eso, y leyendo la escritura se dio cuenta que la pecaminosidad habita en nosotros y que el transgredir la ley es una seducción. ¿No han escuchado lo que dice que tan bueno que es el secreto? Que todo lo oculto es rico y delicioso. ¿No han escuchado eso en el mundo? Miren nosotros los varones, sabemos que no debemos cruzar el semáforo en rojo y todos nos lo pasamos. Decimos que en amarillo, pollito.
Mentira del diablo, lo pasamos de rojo. No alcanzaba a frenar, gracias hermano. Si alcanzábamos, hermano, no es sonroje. Usted también se lo pasó, hermano. Yo me lo pasé. Pero hay una ley que no debemos cruzar el semáforo en rojo. Pero nos seduce creer que podemos alcanzar a pasar. Nos seduce creer que nadie nos va a ver. ¿No se acuerda la vez que usted cometió ese pecado? Usted sabía que ese pecado era malo delante de Dios. Y usted en su corazón, usted dijo, ¿qué? De pronto Dios está ocupado en tanta gente que tiene en el mundo. Yo me voy por aquí. Y usted se agachó, hermano. Usted abrió la puerta del carro y agachó la cabeza. Ese día se puso disfraz, se puso gorra, se puso gafas. Llegó y susurró y se metió. Y seguro usted nadie lo vio. El Dios del cielo lo vio. Porque cuando Dios pone la ley, la seducción del pecado que vive en usted quiere quebrar la ley de Dios. Por eso yo necesito a Jesús que sea real en mí y que este Pedro Joel Ospina deje de reinar y reine Él en mí y que sea su luz la que me guíe, la que me ponga a caminar en esta revelación, en esta maravillosa y santa palabra. Pero yo necesito creerle a Él. Sin la ley, el pecado está muerto. Esto muestra que tan grande es la maldad del pecado. Puede tomar algo bueno y santo como la ley y torcerla para promover maldad. Mire esto, el ejemplo más antiguo que tenemos: Adán y Eva. ¿Qué fue lo único que dijo Dios? Vamos, todo lo pueden hacer. Ven al río, al mar, comer todas las frutas, hagan lo que quieran. Sean libres. Después le digo, llenar la tierra, multiplicar, fructificar, llenar la tierra. Solamente una pequeña cosita pidió Dios, una pequeña. El planeta Tierra lleno de grandes alimentos, de grandes frutos. Solo una cosita chiquita, no se arrime a ese arbolito de la ciencia, viene y le no lo toque. ¿Ya sabe qué pasó? La culebrita esa comenzó a susurrarle a la mujer. ¿Con qué Dios digo? Si Dios sabe que nada pasa. Dios sabe que tus ojos serán abiertos. ¿Qué te decía el novio ese? ¿Me acuerdas, mujer? Tú sabías en el corazón que debías casarte. A mí me va a colocar pesado el pastor. Tú sabías que debías casarte, mujer. ¿Sabías que no debe ser deshonrada antes del matrimonio? ¿Lo digo o no lo digo? Entonces, llega el novio y le dice a la novia: mi amor, dame la pruebita de amor. Tú sabes que te quiero. Tú sabes que estoy loquito por ti. Tú sabes que yo haría esto o lo otro. Es más, estoy planificando comprar mejor dicho, le montas tú un helicóptero a usted, hermano. Le promete carro, casa y beca, que la va a cuidar, que va a estar con usted, que le va a dar su apellido, que usted va a ser una mujer de él. Y usted, igualita a Eva en el huerto del Edén, termina siendo convencida. Y va y se entrega a este rayado, cuatro patas le entrega su pureza, le entrega su virtud. Y comienza a crecer, hay veces, algo dentro de la pancita. El fruto no es del amor, sino del pecado, que es una desobediencia a Dios. ¿Y qué pasó con el que todo lo prometió? Se desapareció. Era niña, aquella mujer rota por dentro, en su corazón, fue engañada, así como Eva dice que fue engañada por la serpiente aquel día en el huerto de Edén. Hoy millones
mujeres, de niñas, de niños, siguen siendo engañados. A los varones, llega este amigo tuyo, que no es tu amigo. Es un diablo disfrazado de amigo, hay que ponerlo en el lugar. Es un sirviente, es Satanás, que dice ser tu amigo. Y te dice, vente y prueba conmigo esto. Y te pone a fumar lo que tú sabes que no debes fumar. Te pone a tomar lo que sabes que no debes tomar ni consumir. Ese no es tu amigo. El amigo da su vida por el amigo, dijo Jesús. El amigo te va a proteger, el amigo te va a dar palabras de esperanza, el amigo te va a acercar a Jesús. El amigo no te va a destruir. El amigo va a estar allí, en las buenas, en las malas. El amigo no va a querer que mueras en una sobredosis. El amigo tuyo no va a querer que te pases de alcohol, que cometas una tragedia en la carretera. El amigo no va a querer que termines en la cárcel. Pero hoy el mundo está lleno de esos falsos amigos. Por eso Jesús es y será mi fiel amigo. No habrá otro hermano que sea como Él de fiel. Nunca podrá encontrar a alguien más fiel y más leal que nuestro Señor Jesús. Dice el apóstol San Pablo, por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y es espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, esclavo del pecado, demasiado almático, demasiado es que yo siento, es que yo quiero llorar, como el Magdaleno, hermano Magdaleno. Lloré pero delante de la presencia de Dios. No llore por cosas triviales de esta tierra. Y no es que usted no tenga sentimientos de ninguna manera. Pero no permita que el sentimentalismo, que el humanismo lo arranque y lo quite del camino de la fe y de la obediencia a la palabra de Dios. Porque para eso tenemos el manual. Algo que usted se debe llevar hoy de esta casa. Es que en el capítulo 7 de Romanos, usted ve a un hombre peleando en la carne, llamado San Pablo. Pero en el capítulo 8, usted ve a un hombre caminando en el poder del Espíritu Santo de Dios, lleno de poder, lleno de autoridad, lleno de gracia y de verdad. Por eso no podemos perder estos momentos tan maravillosos. El problema, dice San Pablo, está en mí, porque soy demasiado humano. Realmente no me entiendo ni a mí mismo, dice San Pablo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio termino haciendo lo que odio. Por eso este mensaje titula hoy, a veces hago lo que no quiero hacer. Yo necesito hacer lo que el Dios del cielo dice que yo debo hacer. ¿Y qué es lo que Él dice que yo debo hacer? Me voy a preguntar. Amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. ¿Qué es lo que debo hacer? Guardar sus mandamientos. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Esforzarme y ser valiente, no temer. ¿Por qué voy a temer a migración usada por el diablo? ¿Voy a temer a ICE, a las 3 letras? No, yo tengo un Dios que es más grande, que creó el cielo y la tierra. Yo no le voy a creer a nadie de este mundo. Yo le creo a Él, que soy su hijo, soy su hija, soy una nación santa, soy un real sacerdocio, soy un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. A ese es el Dios que yo le creo y le sirvo. No temeré. No temerá mi corazón, en Él estaré confiado hoy, mañana y siempre, porque yo sé que mi Redentor vive. Gloria a Dios. Él vive, hermano. Él vive y reina. Gloria. Él no está muerto. Él vive dentro de mí. Y dice el apóstol, yo entiendo. Era la lucha que él tenía ahí en su carne. Yo quiero hacer lo bueno y termino haciendo otra cosa. Yo quiero decirle al hermano, Róceme, mi hermano, te amo en el Señor, ve hermano, ayúdame tal día esta cosa. No, le digo, hermano Róceme, vaya para el carajo, hermano.
la lucha del apóstol. Él quería hacer lo bueno siempre. Por ahí escuché una palabra mexicana el otro día que la calabaciencia. Hermano, me sorprendió. En colombiano decimos la embarré, metí las patas, cometí un error. ¿Por qué no se me puede? Hermano, tremendo. Y eso somos en nuestro hogar. Yo amo a mi hija con todo mi corazón y a veces he sido rústico con ella. Es mi princesa Sofía y quisiera protegerla. Le dediqué la canción esa de Luz Adrián Romero hace muchos años, mi princesa mágica, y se la canto a veces. Se la canté en su 15 aniversario, hermano. Pero hay veces me lastimo con alguna acción. Hay veces lastimo el corazón de mi esposa porque soy rústico, soy varón. Hay veces soy ordinario, soy desatento, tal vez soy descortés, se me olvidan los detalles, se me olvidan las fechas especiales, pero la amo, pero yo quiero hacer el bien siempre a mi amada esposa y a mi hija, pero siempre no lo voy a hacer porque soy varón. Hay algo que no entiendo, que me olvida y termino haciendo lo que no quiero hacer. Y es la lucha de los hijos de Dios. Por eso yo necesito que Él crezca. ¿Se acuerdan Juan el Bautista? Es necesario que yo mengue, decía Juan, y que Cristo crezca en mi esperanza de gloria. Yo necesito que Él sea levantado y que éste sea atenuado, sea mermado. Yo quiero ver su gloria, como cantábamos. Yo necesito ver su gloria. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo en que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo no quiero hacerlo mal, sino que me doy cuenta que algo que queda dentro de mí lo hace. Por eso nosotros, la iglesia, que somos llamados a la santidad, estamos en pie de lucha. Estamos gritando a los cuatro vientos que usted necesita ser enteramente santificado, que usted necesita ser investido de poder de lo alto. Hechos 1:8 que dice: y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Gandhi, en Blackburn, en Chelsea, en no sé en dónde, en Esparta, en Grimmie, hasta la última de la tierra. Amén. Pero necesito de ese poder. Necesito ser enteramente santificado. Necesito que ese pecado original que ha arrastrado mi ADN con el cual nací sea arrancado de mí. Que ya no viva yo, sino que Él de verdad viva dentro de mí. Que ahora las palabras que dijo San Pablo en Efesios, orar sin cesar, se hagan real en mí. Que yo esté trabajando y martillando, mi alma te adora, mi alma te alaba. Mi hermano decía el otro día: pastor, usted porque está trabajando por allá de un momento a otro grita ¡aleluya! Porque usted me ve golpeando la pared, pero mi corazón está atrapado en Él. Amén. En mi corazón lo estoy adorando. En mi corazón estoy exaltando su nombre. El otro día estaba ahí en el trabajo. Una cantidad de sangre, la cosa más terrible, con esas vacas bicharracas esas, despedazadas. Y yo estaba cantando ahí. La gente decía: este pastor está loco. Yo estaba cantando, llorando allí, en medio de esa carne, te aman de carne y de sangre. Porque mi corazón está atrapado en Él. No me importa dónde esté, mi corazón está atado en Él. Ya no vivo yo, Él vive dentro de mí. Y yo debo caminar en esa fe del Hijo de Dios. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, en eso que Él traía, dice Él, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. Dice el verso 19. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Ese
lo hace. Usted va a decir, ¿y cómo es posible esto? Es posible. Por eso usted y yo necesitamos caminar en santidad. Por eso cantamos como Zaqueo: entra en mi vida, estremece mi estructura. Yo quiero caminar en santidad, en la santidad de Dios. Yo no quiero caminar en ninguna religión, porque hoy en día el mundo le coloca nombres religiosos a todos. Yo necesito religión, yo lo necesito a Él. Que el Señor se haga real en mi vida. Religiones hay muchas, pero mi viejo me enseñaba: ninguna religión puede salvar tu fe. La sangre de Jesús solo lo puede hacer. Conviértete a Cristo y salvo serás. Amén. Yo necesito de Él. Yo necesito a Jesús. Yo no necesito una nueva religión para esconderme. Yo no necesito a Él. Necesito sumergirme en Él. Necesito caminar en Él. Y he descubierto, dice él, el siguiente principio de vida, verso 21, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra en mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado, dice el apóstol. ¿Quién me liberará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y dice él, gracias a Dios, con signos de admiración. La respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo, dice él, del pecado. ¿Cuál es el llamado que hoy tenemos? Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 23: el mismo Dios de paz os santifique. Mire eso. Jesús dijo: mi paz les doy, mi paz os dejo, no como el mundo te la da. Cree en mí, dice el Señor. Cree en mí y de tu interior correrán ríos de agua viva. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere? Que nos enseñe el apóstol aquí en Tesalonicenses. Que todo vuestro ser, hermano, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Y hay muchos hoy que solamente guardan apariencia, que se esconden detrás de una religión, tal vez de velos largos, de ropas espléndidas. Pero yo no solamente debo guardar la apariencia de afuera, yo debo ser hallado irreprensible en mi alma, mi forma de pensar y en mi espíritu que esté conectado a Él. ¿A quién podré engañar? Yo necesito, hermano, estar escondido en Él. Yo necesito que cuando Él venga, el Señor Jesucristo, me halle fiel y sea digno de estar en su presencia. Yo quiero volar a mi patria celestial. Yo quiero que cuando suene la trompeta, ahí esté. Porque dice su palabra ahí mismo en Tesalonicenses. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, todos los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Seremos llevados juntamente con Él para recibir al Señor en el aire. Y siempre estaremos con el Señor. Amén. Esa es la palabra, mi hermano. Esa es la esperanza que usted y yo hoy tenemos. Que muchas veces hemos querido hacer lo que es bueno, pero terminamos haciendo lo que no agrada a Dios. Por
Por eso yo necesito cada día más y más de Él. Y cierro con este versículo. Ahí volteé el capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, mire esto. Él sufrió cantidad de cosas en el capítulo 7. Todo era oprobio. Se sentía mal consigo mismo. Se sentía que no entendía lo que le pasó muchas veces. Porque es un perseguidor de la iglesia, de los hermanos del camino. Él no hallaba respuesta. Pero él al final, volteando la página, capítulo 8, se dio cuenta de algo maravilloso. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Un aplauso a Jesús, mi hermano.